Primero, como pedir un poquito de disculpas porque ayer, por temas de tecnología, pues no se pudo dar a cabo la clase, llevar a cabo la clase, pero pues se verá que estábamos preparados, pero pues lamentablemente no se pudo. Igualmente hoy vamos a continuar, pero sí quisiera expresar mis disculpas al grupo del día de ayer. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Sí, lo escuchamos. Bueno, primero darles la bienvenida a la Cátedra de Inmunología Clínica. Para ustedes, chicos, es muy importante tener una buena formación, sobre todo en esta área. Es una área que siempre los va a acompañar en todo el ejercicio de la medicina, porque justamente es la forma como el organismo va a responder frente a la presencia de una patología o de un microorganismo. Es de vital importancia que el estudiante de medicina y el médico tengan muy claro cuál es la forma de actuar del sistema inmunológico, lo reconozca y lo tenga muy presente, sobre todo en su ejercicio clínico. La inmunología cada día se renueva muchísimo más, se renueva muchísimo más y hoy en día, en estos 8 meses que nos ha tocado al país con el coronavirus, con la infección por COVID-19, evidentemente el sistema inmunológico es el que ha sido más estudiado y es al cual están apuntando las estrategias terapéuticas. Igualmente, pues presentarme, ya creo que algunos saben, mi nombre es Carlos Luis Fernández. Yo soy médico general egresado de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Soy médico internista, médico gastroenterólogo y hepatólogo. Actualmente soy el jefe de servicio de la clínica de la urgencia de la Clínica Médica Duarte en la ciudad de Cúcuta y su director académico de la misma institución y pues ahora estoy acompañando a ustedes en esta experiencia que de verdad quiero que sea lo más gratificante posible y que ustedes se lleven un conocimiento bien importante de esta área de la medicina. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora, muchachos? Bueno, si tienen alguna pregunta, levanten las manos y la cátedra se va a llevar, evidentemente son 18 sesiones, va a haber que unir algunas sesiones por el tema que estamos comenzando un poquito retardado, ya el semestre hace 2 semanas, por lo que entiendo comenzó. Y pues por un tema allí de la disponibilidad del docente, no se comenzó a tiempo, pero ya estamos acá para comenzar en la cátedra. Pues se van a llevar 14 sesiones, ¿verdad?, en las cuales se va a definir y se va a caracterizar todo el sistema inmunitario. El día de hoy, el día de hoy, básicamente lo que vamos a introducir a cómo va a ser la metodología de trabajo, el número de sesiones, cuántos exámenes van a hacer y evidentemente qué días van a hacer las, las clases. Son 14 sesiones donde vamos a pasear, por decirlo así, por todo el sistema inmunológico. Al inicio del día de hoy, pues un pequeño esbozo, una pequeña introducción del sistema inmunológico, pero vamos a ir definiendo cada una de las partes de la respuesta inmunológica, básicamente, que es lo que se trata esta cátedra de este semestre. Vamos a pasar inicialmente por los órganos y tejidos linfoides, definiendo cuáles son los órganos y tejidos linfoides. Vamos a definir cada una de las células que están presentes o que están
involucradas en la respuesta inmunológica. Igualmente, hablar muy detallado de la respuesta innata, de la respuesta inmunológica adquirida, que más adelante se los voy a definir. Ustedes deben tener muy claro, o sea, cómo funciona cada una de las respuestas, conocer muy bien las estructuras, la función de los antígenos y anticuerpos que están involucrados en la respuesta inmunológica. Y después de esa primera parte vamos a hacer un examen parcial. ¿Okay? Posteriormente seguiremos con las sesiones que están definidas por la presentación antigénica, donde vamos a evaluar el complejo mayor de vamos a hablar de la respuesta inmune adaptativa y tratar de definir la respuesta inmune adaptativa en el segundo bloque, y caracterizar y evaluar cada uno de los factores que están involucrados en la respuesta inmune adaptativa. ¿Okay? Igualmente vamos a hablar de los mecanismos inmunes de daño tisular y posterior a eso vamos a hacer el segundo examen parcial. Y el último bloque de esta cátedra va a ser conversar de básicamente la defensa inmune contra los microorganismos. Allí vamos a hablar de la defensa contra virus, contra bacterias, contra parásitos y contra hongos. Vamos a hablar también de las vacunas y las inmunizaciones, definir muy bien y comenzar a entender cómo actúan las vacunas y básicamente las inmunizaciones. Definir todas las pruebas inmunológicas, conocer las pruebas inmunológicas que en su ejercicio clínico lo van a hacer mayormente, lo van a solicitar y van a depender de esas pruebas inmunológicas. Es muy importante en este momento que ustedes las tengan bien definidas. Y por último, pues hay un apartado de lo que es la respuesta inmune al cáncer. Mi objetivo básicamente es tratar de que con estos conceptos hacer en cada clase, a partir de la siguiente clase, una relación clínica para que podamos entender un poquito más. Y hay, por supuesto, muchísimos ejemplos en la medicina con cada uno de las áreas del sistema inmunológico como tal. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces continuamos. Seguimos. La literatura recomendada por la institución, básicamente es el Abul Abbas, Inmunología Celular y Molecular, es la literatura de base, es la que yo pues les voy a recomendar. Y también tenemos otras lecturas complementarias como la Parra Ortega Esperanza, que es manual del Laboratorio de Inmunología, Rojas William como Inmunología de la última edición, y bueno, los fundamentos de inmunología de Roy Iván. Esos son la bibliografía pues, que se va a recomendar, pero básicamente la bibliografía recomendada, la bibliografía de base, es la de Abul Abbas. Bueno. Vamos un momentico aquí a compartir tal vez. ¿Se puede visualizar la presentación, sí? Sí, profesor. Ok. Bueno, aquí básicamente el día de hoy vamos a tratar de introducirlos a ustedes en este maravilloso mundo del sistema inmunológico. ¿Okay? El sistema inmunológico, evidentemente, cuando comenzó su estudio, cuando se comenzó a descubrir como tal, cambió y modificó la línea de vida de la humanidad como tal, porque comenzamos a conocer cómo nos defendíamos frente a la presencia de microorganismos y evidentemente comenzamos a utilizar las inmunizaciones pasivas y activas, ya sea a través de
de la inmunización, sobre todo cuando se demostró que las pacientes en Inglaterra que tenían viruela y que estaban en contacto con los familiares de los pacientes que estaban en contacto con viruela no se enfermaban. Entonces ahí comenzaron a determinar que había cierta protección al estar en contacto y comenzaron a inocular tejido o secreción de la viruela en pacientes para poder comenzar de forma rudimentaria, para poder comenzar a probar o a evaluar que nuestro contacto con microorganismos nos generaba un sistema de defensa que para aquel tiempo era desconocido. Entonces, evidentemente, ¿qué es el sistema inmunológico? Nosotros en la medicina sabemos podemos identificar cuál es el sistema respiratorio, podemos identificar cuál es el sistema cardiovascular, cuál es el sistema neurológico, ya sabemos que es quienes lo conforman e incluso dónde está ubicado en el organismo. Pero el sistema inmunológico muchas veces estamos allí como como un poco flojos por decir así, justamente quiénes lo conforman y qué es. Evidentemente el sistema inmunológico, la función básicamente es la defensa contra microbios infecciosos. El sistema inmunológico básicamente lo que hace es defendernos contra microbios infecciosos y muchas veces contra sustancias externas, contra microbios y contra las toxinas de los microorganismos. Ahora, ¿qué órganos lo conforman? El sistema inmunológico como tal, bueno, en primer lugar hay órganos primarios y órganos secundarios. Los órganos primarios están constituido por el timo y la médula ósea. Allí en el timo y la médula ósea es básicamente donde se proliferan, donde maduran y se especializan las moléculas y las células involucradas en el sistema inmunológico. Y la inmunología como tal, pues justamente es el estudio de la respuesta del organismo al contacto con microorganismos externos o macromoléculas extrañas como tal. Aparte de los órganos que conforman el sistema inmunológico, está conformado por órganos como el timo y la médula ósea principalmente, y los secundarios que son los ganglios linfáticos, el vaso, y hay tejidos linfoides en ciertos órganos que tienen una función igual que el resto, por ejemplo, en las amígdalas, en las adenoides, apéndice vermiforme, el aparato respiratorio tiene tejido linfoide, igualmente el aparato gastrointestinal tiene tejido linfoide. Pero aparte, no solamente estos órganos o estos tejidos conforman el sistema inmunológico, también está constituido por células y por moléculas. Células que muchas veces nosotros conocemos y que son los glóbulos blancos, los linfocitos T y los linfocitos B, los polimorfos nucleares, las células dendríticas y moléculas como las interleuquinas y las citoquinas forman parte del sistema inmunológico. Es todo un conglomerado de órganos, moléculas y sustancias que están encargadas de defendernos contra la presencia de un microorganismo o de una sustancia externa. Existen dos tipos de inmunidad. Una inmunidad innata y una inmunidad innata o natural y una inmunidad adaptativa o adquirida. ¿Okay? Son dos inmunidades diferentes, pero justamente en la inmunología todo es secuencial. Primero comienza una y después aparece la otra. Si una no funciona o si una no es eficiente frente al contacto con un microorganismo, evidentemente va a haber otra respuesta del sistema inmunológico para contrarrestar. El sistema inmunológico es secuencial y es bien organizado y está estructurado, muy especializado. De hecho, pues después de las neuronas, las células del sistema inmunológico son las más especializadas en todo el organismo. La inmunidad innata constituye la primera línea de defensa contra los microbios. Entonces está compuesta por mecanismos celulares y bioquímicos, barreras físicas, químicas, células fagocíticas y proteínas. Evidentemente, la inmunidad innata es aquella inmunidad en la cual
la persona tiene contacto con un microorganismo, con una bacteria, por ejemplo, y hay entonces una serie de estructuras en el organismo que van a ser parte de la inmunidad innata. Las barreras físicas y químicas, ¿cuáles son? Bueno, las barreras físicas y químicas es el epitelio como tal forma parte del sistema inmunológico y es la primera barrera para poder defendernos del ingreso como tal del microorganismo. Y las secreciones que están básicamente en el epitelio, las secreciones epiteliales y las van a protegernos del ingreso de microorganismos infectantes. Esa va a ser la primera barrera o la primera barrera de la inmunidad innata. Si justamente esto falla, entonces tenemos células fagocíticas como los polimorfos nucleares o las células dendríticas. ¿Okay? ¿Qué van a hacer ellos? Van a fagocitar inmediatamente al microorganismo que está en contacto con el paciente como tal. Inclusive tienen una serie de procesos que en este momento no los vamos a caracterizar. En el transcurso de la cátedra los vamos a conocer, que es lo ideal y es lo que yo de verdad quiero que ustedes puedan aprender su sistema inmunológico y los va a destruir, va a tratar de licuarlos y demostrar posteriormente los antígenos como tal del microorganismo. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Y lo otro, pues evidentemente son proteínas, básicamente proteínas sanguíneas, que van a ayudar a contrarrestar. Es una respuesta, es la primera defensa. Es la primera defensa, es la primera defensa contra los microorganismos. Y la segunda inmunidad, el otro tipo de inmunidad, es la inmunidad adaptativa o adquirida. La inmunidad adquirida o adaptativa justamente es más tardía, justamente comienza cuando probablemente la inmunidad innata puede fallar o simplemente es una secuencia de la inmunidad innata donde es más especializada, están involucrados básicamente los linfocitos, ya sean los linfocitos B o los linfocitos T, dependiendo de la respuesta celular y los anticuerpos. ¿Okay? Va a ser una respuesta mucho más especializada, con memoria, con diversidad, con expansión clonal, que los vamos a definir en el transcurso de la clase o en el transcurso de la cátedra como tal. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la inmunidad innata y lo que es la inmunidad adaptativa. ¿Ok? Eso tenemos que tenerlo muy claro. La inmunidad innata, en primer lugar, es la inmunidad de primera línea. La primera línea de defensa del sistema inmunológico y es de acción temprana, entre las primeras 6 a 12 horas, lo que yo les decía, barreras epiteliales, acá tenemos el microorganismo y la primera defensa son las barreras epiteliales y las secreciones del epitelio. Luego tenemos la fagocitosis, que puede ser por básicamente células dendríticas, ¿ok? O linfocitos. Aquí en la inmunidad innata nosotros vamos a conocer una célula que a mí me gusta mucho, que es la célula, el linfocito asesino o el linfocito citotóxico, que justamente va a destruir el microorganismo justamente en este momento, ¿ok? Que es el linfocito citotóxico y destruye como tal el microorganismo. Esa es una de las células que va a hacer la fagocitosis. Y lo tercero son las proteínas, que están asociadas a proteínas son proteínas de complemento C3, C4. Justamente estas proteínas están muy elevadas cuando el paciente está en actividad lúpica y de hecho posteriormente ustedes van a ver cómo en el LES, el lupus eritematoso sistémico, una forma de determinar si el paciente está en actividad o no está en actividad es justamente cuando este sistema de complemento está aumentado. Pero eso lo vamos a hablar posteriormente. Y la segunda, que es la inmunidad adaptativa, donde es una inmunidad más tardía, es un proceso más inteligente, más especializado, que tiene memoria, que tiene especialización, que tiene diversidad y especificidad, donde van a actuar linfocitos, tanto B o T, dependiendo si es una respuesta humoral o celular, que la vamos a definir más adelante. Eso es muy importante, jóvenes. Inmunidad innata y la inmunidad adaptativa.
Y evidentemente lo que les decía anteriormente, discúlpeme que me devuelva, en la inmunidad adaptativa existen dos tipos de respuesta, una mediada por linfocitos B y una mediada por linfocitos T. Y la mediada por linfocitos B, y estas dos respuestas se llaman respuestas inmunes. La respuesta como tal es la acción conjunta de células y moléculas que nos defienden de las agresiones externas por agentes infecciosos, por traumas, por quemaduras o por cualquier situación externa que genere un proceso inflamatorio o infeccioso en un paciente como tal. Igualmente las degeneraciones malignas, de hecho sabemos muy bien que la estrategia terapéutica actualmente de la oncología va justamente a la inmunoterapia. Así tenemos dos tipos de respuestas, una respuesta humoral o una inmunidad humoral y una inmunidad celular. Entonces, la inmunidad humoral, hablamos de la inmunidad adaptativa, la inmunidad o la respuesta humoral, es el principal mecanismo de defensa contra los microorganismos extracelulares y sus toxinas. Muy importante esto. Ataca microorganismos extracelulares y las toxinas. Y cuenta con moléculas que están presentes en las sales llamados anticuerpos. Esta mediada por linfocitos B. Justamente esta respuesta humoral es la que nosotros podemos medir cuando solicitamos anticuerpos IgM de cualquier enfermedad. Entonces, el principal mecanismo de defensa contra los mecanismos extracelulares y sus toxinas, eso es muy importante, porque la inmunidad celular está mediada por linfocitos T y es el principal mecanismo de defensa contra los microorganismos intracelulares. Es una diferencia bien importante, porque muchas veces el microorganismo también tiene una especialización, tiene unas características que pues uno puede decir en el argot público que está como buscando formas de defenderse también o de ganarle el juego, por decirlo de alguna forma coloquial, y me disculpan la expresión, al sistema inmunológico. Hay algunos microorganismos, ¿verdad?, que son de crecimiento rápido y tienen algunas características que permiten que la primera inmunidad o esa respuesta innata no tenga efecto y la respuesta humoral no sea tan eficiente y puedan invadir una célula y se vuelven intracelulares. Entonces es como un refuerzo o una fase del sistema inmunológico bien importante. El sistema inmunológico es muy apasionante justamente por eso. Tenemos una respuesta humoral que está mediada por linfocitos B y nos protege de los microorganismos extracelulares, y una inmunidad celular donde está mediada por linfocitos T y nos defiende los microorganismos intracelulares. La mayoría de los microorganismos intracelulares definitivamente son los virus. De hecho, pues el COVID-19 es un virus que justamente es intracelular y eso a veces nos hace un poco más difícil la estrategia terapéutica. ¿Alguna pregunta? Bueno, acá tenemos un poco lo que es la respuesta humoral y la respuesta celular. Entonces, en la respuesta humoral, básicamente, tenemos la participación de los linfocitos B. Los linfocitos B van a tener anticuerpos que están expresados en su membrana. Y esos anticuerpos son los que van a ligarse o a unirse, disculpen, a los microbios extracelulares o a los microorganismos, que generalmente son bacterias las que están evaluándose acá en la respuesta humoral como tal, en la inmunidad humoral. Esos anticuerpos después van a generar una cantidad. ¿Qué van a hacer los anticuerpos? Bueno, van a bloquear la capacidad de infección del microorganismo y van a limitar su ingreso a las células para que no sean afectadas por el microorganismo y van a contribuir a la fagocitosis por las células dendríticas o los polimorfos nucleares. La inmunidad celular está evidentemente definida, pues está un microbio, pero fíjense que aquí lo está esquematizando como un agente que está intracelular. ¿Okay? Intracelular. Cuando él está intracelular, se escapa de la acción de los anticuerpos que están en el torrente sanguíneo y el anticuerpo como tal no lo capta. Entonces allí tenemos dos tipos de estas células, justamente son las células
de los o sea, macrófagos o otras células que tienen una función de fagocitosis, pero no tienen la capacidad como tal de destruir completamente el microorganismo. Esta forma básicamente es para los virus, también bacterias. No quiero decir que solamente sean los virus, también puede haber bacterias. Y tenemos entonces dos tipos de linfocitos que actúan en esa inmunidad celular. Un linfocito T cooperador que tiene unos estructuras proteicas en su membrana, se une a las células infectadas por el microorganismo y va a generar la destrucción a través de sustancias bactericidas que lo va a hacer el mismo macrófago para destruir el microorganismo que está intracelular. Y los linfocitos citotóxicos, que justamente lo que hacen es destruir, unirse a la célula infectada y destruir la célula para así destruir como tal el, el microorganismo. Bueno, seguimos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, qué pena, ¿me podría explicar nuevamente lo de la inmunidad celular? Es que me perdí, no entendí bien. La inmunidad celular y la inmunidad humoral. No, la moral sí la entendí, la celular casi no, o sea, la explicación que hizo con el cuadro con los dibujos, no la entendí bien. Bueno, fíjese que tenemos, evidentemente hay dos tipos de respuesta en la inmunidad adquirida. ¿De acuerdo? Hay dos tipos, estos son tipos de respuesta de la inmunidad adquirida. Tenemos entonces una inmunidad humoral y una inmunidad celular. Ya la inmunidad humoral va justamente a ser, el protagonista son los linfocitos. En la inmunidad celular, como su nombre lo dice, es porque es un mecanismo que tiene como función destruir los microorganismos que están intracelulares. ¿Sí me explico? Por ejemplo, acá, este microorganismo está en el torrente sanguíneo, es la inmunidad humoral. El linfocito B se activa, puede producir o secretar anticuerpos, estos anticuerpos los desprende al torrente sanguíneo y en el torrente sanguíneo estos anticuerpos, ¿verdad? Van a unirse al microorganismo para generar su muerte o su destrucción. La inmunidad celular es justamente cuál es su objetivo cuando el microorganismo está dentro de la célula. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, si acá tengo, es que es una secuencia, fíjate. Si acá yo tengo un anticuerpo que se une al microorganismo en la inmunidad humoral y genera que se lo presenta, que más adelante se lo voy a comentar, a una célula fagocítica, pues lo va a destruir, pero hay células que no son capaces de destruir ese microorganismo, ya sea porque el microorganismo tiene unas características especiales de replicación y de virulencia que pues impiden que la célula como tal lo destruya. ¿Qué vamos a hacer? Ahí llega la inmunidad celular, por decirlo de alguna forma, que está mediada por linfocitos T. ¿Qué hace eso? Bueno, los linfocitos T van a identificar las células que están contaminadas o infectadas con el microorganismo, ya sea bacterias o ya sean virus, y va a generar un proceso para destruir el microorganismo, ya sea que la misma célula destruya el microorganismo, la célula infectada, o que definitivamente tiene que destruir la célula infectada. Por ejemplo, acá, entonces el linfocito, tenemos dos tipos de linfocitos, uno T cooperador, que lo que va a hacer es unirse a la membrana de la célula infectada, estos son los microorganismos, y generar un proceso interior en la célula para que este microorganismo sea destruido, sin necesidad de destruir la célula. O actúa el linfocito T citotóxico, que evalúa que ese microorganismo, para poder eliminarlo, debe destruir la célula como tal. Él se une a su membrana y genera un mecanismo para la muerte celular y de esa forma eliminar el microorganismo. ¿Sí me expliqué? Sí, señor, muchas gracias.
Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la inmunidad activa y la inmunidad pasiva. Básicamente esto se refiere a cómo adquirimos inmunidad, sobre todo a las inmunizaciones y las vacunas, ¿no? Eso va a haber una sesión solamente para poder definir muy bien el tipo de inmunidad. Y tenemos básicamente una inmunidad activa y una inmunidad pasiva. La inmunidad activa es la que se desarrolla en el curso de una enfermedad infecciosa con la participación de células de la inmunidad adquirida. Entonces tenemos acá la inmunidad activa como tal, hay la presencia de un antígeno microbiano, ya sea por una vacuna o sea por una infección. Ese es el ejemplo de las vacunas. Ya sea que el paciente tuvo algún tipo de infección o el paciente se vacunó con células de la inmunidad adquirida, ¿sí? Pasan días o semanas, el paciente, pues, cuando está en presencia de la enfermedad como tal, pues él va a tener una respuesta y no va a desarrollar la enfermedad. Es decir, hay linfocitos, aquí actúan los linfocitos que reconocen a esa enfermedad, y cuando tengamos presencia de la enfermedad en una segunda exposición, entonces va a actuar. Esa es la forma como tenemos la primera inmunización. Y la inmunidad pasiva es el proceso de defensa que se logra contra una enfermedad infecciosa mediante el empleo de anticuerpos protectores de otro individuo. ¿Cuál es el ejemplo de esto? Evidentemente es el ejemplo del paso de anticuerpos de la mamá al bebé en el binomio madre-hijo a través de la placenta. Ese es el ejemplo de la inmunidad pasiva. Tenemos una inmunidad activa donde tenemos contactos con el antígeno microbiano, ya sea porque presentamos la enfermedad o porque tenemos la inoculación de la enfermedad, de agentes de la enfermedad, y vamos a generar una memoria. Y cuando estemos en una segunda exposición, nuestra respuesta va a ser mucho más eficiente, mucho más rápida, y no va a permitir que nos enfermemos o la patología va a ser mucho más leve. Y la inmunidad pasiva básicamente es el traspaso de anticuerpos. Recordémonos los anticuerpos que se producen en la inmunidad humoral y que lo producen los linfocitos B, de anticuerpos contra una enfermedad, y de esa forma tener protección con la enfermedad. Ahora, hablando un poquito de lo que es la respuesta inmunitaria adaptativa, que es la que se refiere justamente a la respuesta humoral, la respuesta celular. O sea, la respuesta inmunitaria adaptativa básicamente, de verdad que tiene una inteligencia impresionante, una capacidad de memoria impresionante y una especialización impresionante, que es todo un proceso celular y molecular que nos protege de las enfermedades como tal. Y tiene características importantísimas. Uno evidentemente es la especificidad, sobre todo la celular. La especificidad justamente se trata de que los linfocitos ya cuando están en contacto con una exposición de un microorganismo, van a generar, van a hacer, hay algunos que son específicos para unos antígenos de un microorganismo. Si me hago entender, el linfocito es capaz de generar especificidad porque va a reconocer a un antígeno en específico, o sea, el antígeno de un microorganismo en específico. Eso evidentemente es porque ya el paciente o el ser humano ha tenido exposición y ha generado una memoria. Entonces eso justamente va a ser específico para un antígeno y para una parte del antígeno que se llama epítopo. El epítopo justamente es la parte del antígeno o la secuencia proteica del antígeno, de la membrana del antígeno como tal, perdón, disculpe, del antígeno, que va a ser reconocido por el linfocito y va a ser específico para una serie de enfermedades. Evidentemente la diversidad, el sistema inmunológico tiene la capacidad de tener linfocitos específicos para una cantidad impresionante de microorganismos.
La memoria, ¿de qué se trata la memoria como tal? La memoria se trata de que el sistema inmunológico ya va a estar expuesto, ya estuvo expuesto a un microorganismo o una enfermedad, y cuando tenga la siguiente exposición va a tener una respuesta más enérgica, más rápida, con mayor cantidad de linfocitos y de moléculas para poder responder a esa enfermedad. La expansión clonal a mí me parece sumamente interesante porque ese concepto de expansión clonal de la respuesta inmunitaria adaptativa se refiere a que el linfocito es capaz de dividirse cuando está en presencia de un microorganismo. Él reconoce el microorganismo y comienza a dividirse, haciendo clones para que tengan la misma información y poder tener mayores células atacando o defendiéndonos sobre el microorganismo como tal. Este proceso, esta característica de la respuesta inmunitaria adaptativa es justamente la que está involucrada en aquellos microorganismos que tienen una replicación muy rápida, porque tienen también una expansión clonal del linfocito como tal, y se llama clonal porque hay un clon, o sea, hay un linfocito que es virgen, que tiene contacto con el microorganismo, va a tener la capacidad de dividirse y poder reconocer ese microorganismo para poder interactuar o involucrarse en la defensa contra esa enfermedad. Lo otro es la contención y la homeostasis, porque ¿qué pasa? O sea, pues evidentemente todo hay un equilibrio en los sistemas humanos, entonces tengo una expansión clonal, comienzo a generar proliferación de linfocitos, eso después lo vamos a conversar con mayor precisión, pero ¿quién me para eso? O sea, evidentemente cuando ya está controlado el proceso infeccioso, hay un sistema de contención y homeostasis, o sea, de contener a esos linfocitos que se produjeron o que se secretaron o que se comenzaron a proliferar en presencia de un microorganismo y así generar la homeostasis. ¿Quiénes hacen esa homeostasis? Los mismos linfocitos que están especializados para tener una contención de esa proliferación o expansión clonal. Y lo último es la falta de, o sea, la reactividad a lo propio. Bueno, hay un error. Es realmente el reconocimiento de, o sea, hay una falta de reactividad a lo propio. ¿Qué quiere decir? Pues, o sea, hay algunos antígenos internos, por decirlo así, de algunas o de otros sistemas, y el sistema inmunológico lo reconoce y no se activa frente a eso. Cuando hay la falta de reactividad a lo propio, cuando esto falla, es justamente cuando comienzan a aparecer las patologías inmunológicas, como el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, artritis reumatoidea, pero bueno, eso básicamente lo hablaremos a su momento. Básicamente, fíjense que esta curva nos esquematiza o nos esquematiza la respuesta, la memoria o más o menos ese tipo de características de la respuesta inmunitaria adaptativa. Cuando el organismo tiene la presencia o la exposición a este microorganismo antígeno X, es un microorganismo. Evidentemente ahí va a haber una respuesta anti-X primaria, tanto de linfocitos como de linfocitos B vírgenes, o sea, tanto de la respuesta humoral como la respuesta celular. Pero fíjense que la respuesta es un poco más lenta, no es tan eficiente, o sea, es eficiente pero no tan agresiva o no tan fuerte como lo es cuando tenemos una exposición nuevamente a ese mismo antígeno X. Evidentemente, pues aquí lo hablan en semanas, pero es para poder esquematizarlo. Tenemos un antígeno X que nos ponemos en primer lugar y que cuando tenemos una segunda exposición, nuestra respuesta anti-X secundaria es muchísimo más potente, más fuerte, más rápida y más eficiente. ¿Sí? Cuando justamente pasa la enfermedad, entonces va a haber linfocitos de memoria que van a tener partes del antígeno del microorganismo para generar la especificidad de los linfocitos. Bueno, acá básicamente en este esquema es mostrarle un poco las células que actúan en el sistema inmunológico, pero son muchas básicamente, o sea, y son muchas moléculas que las vamos a ir conociendo
en la medida que la cátedra se desarrolla. Tenemos linfocitos B, linfocitos T cooperador, linfocitos T citotóxicos y linfocitos T reguladores, que creo que ya pues los hemos definido, pero para recordar, pues el linfocito B lo que justamente hace es reconocer el microbio, tener anticuerpos, y estos se unen al microorganismo como tal para posteriormente presentárselo a las células que se van a encargar de fagocitar y destruir al microorganismo. Los linfocitos T cooperadores, se llaman así cooperadores, los linfocitos T cooperadores generalmente son los linfocitos T CD4. Cuando ustedes estén en el ejercicio de la medicina los van a conocer muchísimo, porque justamente son los linfocitos que están eh, disminuidos cuando el paciente tiene el virus de inmunodeficiencia humana. Entonces esos son los linfocitos TCD4, los linfocitos T cooperadores. ¿Qué hacen? Son cooperadores, ¿por qué? Porque ellos lo que hacen es unirse a la célula fagocítica, ya sea macrófago, ya sea polimorfos nucleares, ya sea mononucleares, que tienen el microorganismo en el interior de la célula, y va a generar una serie de procesos para destruir el microorganismo intracelular como tal. Los linfocitos T citotóxicos, que justamente eso también forman parte de la respuesta celular, y que era lo que yo les decía anteriormente, cuando lo que definitivamente se necesita para eliminar el microorganismo es destruir la célula, y eso se encarga los linfocitos T citotóxicos. Se unen a la membrana de la célula que tiene en el interior, por decirlo de alguna forma, el microorganismo, y la destruye. Y el linfocito T regulador, que es el que tiene la función de suprimir a los otros linfocitos que se proliferaron por la expansión clonal, y poder generar la homeostasis y justamente llegar nuevamente al equilibrio del sistema inmunológico como tal. La respuesta inmunitaria, entonces así la respuesta inmunitaria adaptativa tiene tres estrategias que creo que pues se lleven ustedes: anticuerpos, fagocitosis y muerte celular. Evidentemente los anticuerpos son los producidos por la célula, los linfocitos B, que van a reconocer, lo repito nuevamente, al microorganismo, se van a unir al microorganismo y lo van a presentar para su destrucción. La fagocitosis, que está generada por células, sobre todo células dendríticas que están en el epitelio y en el tejido extracelular, básicamente, y van a producir la fagocitosis, van a poder destruir la célula el microorganismo como tal. Y por último, la muerte celular, que es a través de los linfocitos asesinos, se les llama los linfocitos citotóxicos como tal. Entonces, evidentemente, primero las células dendríticas, fíjese que acá más o menos es lo que yo le había hablado anteriormente. Un anticuerpo puede unirse al microorganismo y se lo presenta a la célula fagocítica. En este caso, es una célula presentadora de antígenos, o sea, la célula presentadora de antígenos pueden ser las células dendríticas. En este caso, aquí tenemos, llega como se lo presenta, y justamente la célula presentadora de antígenos va a tener un proceso intracelular para poder exponer partes del microorganismo unidos al sistema mayor de histocompatibilidad, que ese sistema mayor de histocompatibilidad lo vamos a describir y a conocer en otra sesión. Porque los linfocitos, tanto B como T, los que están vírgenes, están relacionados, reconocen a la célula presentadora de antígenos que está asociada o que está relacionada con el sistema mayor de histocompatibilidad. Lo que les decía, pues evidentemente los linfocitos van a tener como tal el contacto con el microorganismo y van a generar expansión clonal, o sea, tanto B como T van a dividirse para poder tener, por decirlo de alguna forma, mayor gente actuando en la defensa contra el microorganismo como tal.
Esos evidentemente van a tener expansión clonal y va a haber una cantidad de procesos que van a generar la activación del linfocito. Para que el linfocito, este es el linfocito TSD4, que es el linfocito efector, ya, como lo había dicho anteriormente, elimine el antígeno, ya sea porque genera un proceso intracelular para la destrucción del antígeno intracelular o que destruye como tal la célula. Y definitivamente la homeostasis, que sabemos que es la apoptosis celular, la muerte celular de esos linfocitos que se clonaron, por decirlo de alguna forma, eh, a través de los linfocitos T reguladores y por último las células memorias que van a sobrevivir para tener la memoria y generar especificidad en los linfocitos y estar preparado para la presentación o la exposición de un nuevo microorganismo en un segundo tiempo como tal. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, aquí, ¿cómo hago para...? Ok. El sistema inmunológico es básicamente bien agradable, es bien bonito conocerlo y cuando ustedes tengan el ejercicio médico los va a ayudar muchísimo en la enfermedad porque uno debe pensarlo y debe tenerlo claro cuando estamos en presencia de una neumonía, de un paciente infectado por un virus, ya sea por virus H1N1, virus coronavirus, un proceso parasitario en todo caso. Muchas veces, eso lo vamos a hablar posteriormente, pero a veces los parásitos, los protozoarios son muy grandes y los fagocitos no son capaces de fagocitarlo, por decirlo de esa forma, de hacer el proceso de fagocitosis, que es destrucción, incluirlos a nivel celular y destruirlos. Y hay hay unos linfocitos que son los TCD8 que se encargan justamente de contribuir a que esos organismos más grandes que la célula no puede fagocitar, segmentarlos y así fagocitarlos por la célula. Bueno, la clase de hoy es corta porque básicamente es eh, como una introducción a la inmunología y para ver quién quiere seguir en la cátedra. Aunque es obligatorio, ¿no? Pero, ¿alguna pregunta, muchachos? Hola, profe. Disculpe, profe, ¿puede repetir el nombre de los libros? Sí. La bibliografía básica recomendada es el Abul Abbas. Abul Abbas es inmunología celular y molecular. Es la bibliografía básica que recomendamos, pero existen otras bibliografías complementarias. Por ejemplo, tenemos el Ricardo Marni, que es inmunología e inmunoquímica. Parra Esperanza, que es el manual del laboratorio de inmunología. Todos utilizan el Rojas, el William Rojas, que es inmunología, pues, que es un tema allí. Es interesante leerlo porque es más fácil de comprensión. Es un autor pues local, pues acá del país y tiene pues una forma de escribirlo que es de fácil comprensión. ¿Sí? De todas formas, posteriormente les envío cuáles son las literaturas. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta. ¿Sí? Profe, No hay preguntas, todo comprendido. ¿cómo vendría siendo la parte de los quizzes? ¿Cómo? ¿Cómo vendría siendo la parte de los quizzes? Bueno, evidentemente eso sí tengo que planificarlo con el tema de la universidad, porque pues estoy ingresando nuevo a la institución. Ya yo le tengo fecha, ¿no? Y ellos pues me van a determinar cómo van a ser los exámenes y yo en su momento voy a hacerle llegar la información, ¿sí? Vale, muchas gracias. Profe, ¿alguna edición de la Aula Abbas?
Pues la que recomendamos nosotros, evidentemente, es la sexta edición, pero pues que es la que está en español. Evidentemente yo recomiendo la que está en inglés, que es la última edición, pero la universidad como tal, con la sexta edición basta para hacer una buena revisión. En la próxima clase vamos a hablar de los órganos y tejidos linfoides. Y pues es también una clase súper chévere. Es más es todo lo que le estoy hablando hoy, pero un poco más específico en conocer los órganos que están asociados y el tejido que está asociado como tal. Y allí también vamos a hablar de las células que hoy les mencioné, que ustedes ya conocen. Profe, Dígame. ¿te podría pasarnos las diapositivas antes de la clase, como para repasar? ¿Pasarle las diapositivas? Sí. Pues es que deben venir revisados ustedes y nosotros aquí conversar, ¿no? Pero si se puede, si voy a revisar a ver si hay la posibilidad de revisarla. Yo les comento con mi enlace, que es Santiago. Gracias, profe. Profe, ¿y sería posible que nos mandaras el temario de cada clase? Sí, señor, yo se los voy a enviar. Dale, gracias. Por ejemplo, en la próxima clase vamos a hablar de órganos y tejidos linfoides, vamos a hablar de hematopoiesis y células del sistema inmune y órganos linfoides. ¿Qué? Voy a organizarlo y se los envío, lo prometo. Así que, bueno, pues, o sea, como el ingreso a la universidad fue a esta semana, entonces fue un poquito rápido para comenzar la clase porque estaban como un poquito afanados que comenzáramos la cátedra porque ya había comenzado el semestre. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Hola, profe, ¿me escucha? Sí, señor. Profe, yo que tenía una duda. Por ejemplo, ¿usted me podría dar un ejemplo de una patología asociada a la acumulación, por ejemplo, de los linfocitos? O sea, por así decirlo, como si los linfocitos T reguladores no pudieran controlar, bueno, no pudieran llevar a la homeostasis del cuerpo. Entonces yo quiero saber, pues, no sé, un ejemplo de alguna patología que, digamos, sea netamente por acumulación de linfocitos. Bueno, o sea, bueno, evidentemente no existe una patología como tal donde la expansión clonal como tal sea la responsable de la enfermedad como tal, ¿no? La mayoría de las veces es que el sistema de las enfermedades inmunológicas como tal es porque hay fallas de lo conocido. Por ejemplo, la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico, el sistema inmunológico no reconoce, pierde esa característica de la inmunidad adaptativa de reconocer lo propio y comienza a atacar evidentemente esto. Pero sí está el ejemplo de algunas fases de la enfermedad como tal, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando existe una respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? Que es el llamado SIRS, o justamente al inicio como tal, de la sepsis como tal. Justamente esta expansión clonal, los linfocitos T reguladores muchas veces no tienen la función de la homeostasis o de hacer la apoptosis celular, y pues estos linfocitos van a contribuir a una respuesta inmunológica exagerada porque posteriormente les voy a comentar que los linfocitos T producen interleuquinas, y esa cascada de interleuquinas es la que justamente está involucrada con el proceso como tal de respuesta inflamatoria sistémica, una acumulación de linfocitos, pero más de linfocitos de las sustancias que producen los linfocitos, en este caso las interleuquinas, que van a atacar al microorganismo y le van a generar una respuesta inflamatoria exagerada, que es una respuesta inflamatoria exagerada, y justamente eso es lo que muchas veces lleva a muerte al paciente. De hecho, por eso es que en algunas hay unas estrategias de utilizar justamente inmunosupresores o, por ejemplo, terapia esteroidea en los pacientes que están en sepsis, en shock séptico o están en una respuesta inflamatoria sistémica. Pero que hay una enfermedad por los linfocitos T efectores, pues no, como tal específica.
¿Alguna otra Gracias. pregunta? Bueno, creo que ya terminamos por el día de hoy. Muchísimas gracias por estar por participar en esta mañana, en esta sesión. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos el jueves a las 7 de la mañana con un grupo y el viernes otra vez con este grupo. ¿Sí? Antes de terminar, una pregunta. Sí. En el caso del uso pues, que se está haciendo del plasma para COVID, ¿sería un ejemplo de inmunidad activa o pasiva? En el caso del plasma convaleciente, es el que usted me dice para el coronavirus. Sí, perfecto. Ese. Sí, ahí lo que nosotros vamos a trazar son anticuerpos. Eso sería una forma de inmunidad pasiva, ¿sí? Fíjate que todo esto que ustedes, por ejemplo, si van a leer un poquito de COVID-19, que es lo que está como en boga y justamente lo que nos tiene, y se lo digo por experiencia propia, porque yo soy el coordinador, el jefe de servicio de una unidad de urgencias. Y la unidad de urgencias, pues en todo el mundo han sido las que han tenido una actuación bien interesante. Y justamente lo que está haciendo el mundo y lo que está haciendo la ciencia es conocer cada día más el sistema inmunológico, la respuesta, y en función a eso atacar, hacer las estrategias, porque es un virus y generalmente los virus son intracelulares. Era lo que yo le decía, son intracelulares, a veces se alojan en el citoplasma y son más difíciles de destruir. Pero la evolución de la enfermedad como tal justamente es ver cómo la respuesta inmunológica actúa y el paciente va a comenzar a presentar algún tipo de alteraciones a medida del tiempo. Entonces hay muchas estrategias, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la estrategia del plasma convaleciente. Es una inmunidad pasiva. Es tomar pacientes, plasma de pacientes que hayan tenido la enfermedad en las últimas 2 semanas y poder pasar a ellos anticuerpos que ayuden justamente a generar una respuesta para poder destruir el microorganismo. Pero existen muchas otras pruebas. Tenemos entonces ahí la presencia de inmunosupresores como hubo un momento que el tocilizumab, que justamente es un inmunosupresor y que básicamente era para bloquear la cascada de interleuquinas, porque entonces hay una producción exagerada de linfocitos, una producción exagerada, hay una exageración de la expansión clonal, entonces eso genera una cantidad de interleuquinas y es esa cascada de interleuquinas en el día 7 la que genera todas las afectaciones en el coronavirus. Ustedes pues ya creo que deben haber leído y conocido eso. Y a esa cascada de interleuquinas es la que estamos tratando de controlar. Por eso el uso de dexametasona, por eso el uso de inmunosupresores como el tocilizumab, pues que en algún momento han tenido efecto, otras veces no. El uso de colchicina para activar los macrófagos, para bloquear la cascada de interleuquinas, que eso lo vamos a entender pues cuando hablemos básicamente de esa respuesta adaptativa un poco más profunda. ¿Sí? Pero bueno, esta ha sido una nueva enfermedad que nos tiene como un poco de cabezas y buscando qué estrategia terapéutica es la mejor para el paciente. Yo les puedo decir pues que la experiencia, por ejemplo, no es la clase de coronavirus, pero de COVID-19, pero una experiencia para uno muy compleja, porque es una enfermedad que no conocemos, muchachos, una enfermedad que tiene una mortalidad importante y que muchas veces no se ve atado de manos porque en algunos momentos hay algunas terapias que mejoran al paciente, pero a veces el paciente pues lamentablemente no tiene un final que es el que uno espera. Estamos aquí esperando la vacuna, estamos esperando alguna estrategia terapéutica, haciendo un esfuerzo y bueno, a cuidarse mucho porque eso es lo importante, ¿no? Tener el cuidado del uso del tapabocas, el lavado de manos, ya ustedes saben más que eso, ustedes ser como promotores de eso. Me disculpan que me salí del tema. ¿Otra pregunta?
Profe, qué pena, es que estaba un poco confundido porque usted dijo que en eso del coronavirus lo que hacía era pasarse anticuerpos, pero en la explicación que usted nos dijo, el empleo de anticuerpos era en la inmunidad activa y que la pasiva era para crear una memoria y que ya no se usaba. Pues, entonces, pues, ¿me podría explicar eso? Qué pena. No, pues, el coronavirus no se pasa en anticuerpos, ¿no? Lo que la muchacha me dice, el plasma convaleciente, ¿no? Tenemos una inmunidad activa donde tenemos, fíjese, la inmunidad activa, que es justamente la inmunización, no es el paso a anticuerpos. La inmunidad pasiva es cuando pasamos a anticuerpos de un individuo a otro individuo de la misma especie. ¿Cuál es el ejemplo más claro? El paso de anticuerpos de la madre al bebé a través de la circulación placentaria. Entonces, ¿qué es lo que hace el plasma convaleciente? Pasar anticuerpos, inocular anticuerpos de un individuo que tuvo la enfermedad a otro individuo. ¿Sí me hago entender? Esa es la inmunidad. La inmunidad activa es cuando nosotros tenemos contacto con la enfermedad como tal, con el microorganismo o con partes del microorganismo, como son las inmunizaciones. Entonces, hay dos tipos: la inmunización, que nos expone a un microorganismo y generamos una respuesta cuando haya la presencia nuevamente del microorganismo, y segundo, a través de que al mismo paciente le dé la enfermedad como tal, y cuando tenga una segunda exposición ya va a tener inmunización contra esa enfermedad. ¿Sí me hago entender? O sea, la pasiva es cuando se hace pues, los anticuerpos de una persona a otra A para crear otra, eso, memoria. eso. Y la activa Ajá, es cuando al mismo paciente le da la enfermedad y pues genera sus propios anticuerpos. eso. Le da la enfermedad o a través de la inmunización, a través de las vacunas. ¿Sí? Ah, listo. ¿Sí me hago entender? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces yo creo que damos por terminada la clase y nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Sí, Sí, señor, muchas Listo, gracias. profe. Bueno, listo, profe, gracias. Gracias, Vale, profe, profe. gracias. Gracias, Listo, profe. profe, hasta luego.